Chinito, profesión rector, que un buen día dijo: me basta un tractor. Y subido en uno, le dijo a la gente: fuera tanto choro, yo sí soy decente. Entonces el pueblo, siempre tan sensato, creyó en su discurso y le dio el mandato para que en 11 años, junto a sus siamés, nos levanten peso el vil japonés. Es el Perú de mis amores, es el Perú con sus colores, es el país de las promesas. Y ahora, ¿quién nos la va a meter? Y yo el cholito. La honestidad es la mejor política. Benjamin Franklin. Buenos días, profesor. Hoy tengo el agrado de hacer la presentación del Grupo 4, quienes están integrados por Ariana Morales, Lucía Ramos, Olenka Torres, Daniela Quiñones, Yubiri Orellana y quien les habla, Yamili Paredes. El tema elegido por el grupo fue la corrupción. Nosotras elegimos el tema de la corrupción debido a que es un problema social que aqueja a nuestro país y que es difícil de erradicar. Este problema social tiene años y no solamente es en el país, sino es a nivel mundial. Nosotras creemos que es importante saber y concientizarnos sobre los tipos existentes de la corrupción. También creemos que es importante saber cuáles son las causas, consecuencias y las acciones que nosotros deberíamos tomar para poder combatir con el problema. El debate público y la sensibilidad ciudadana están dominados hoy por el tema de la corrupción. Esta es discutida como un problema de perversiones personales y desarreglos institucionales. Se reclama la acción enérgica de la justicia y se repudian los intentos de mantener la impunidad de parte de sectores políticos como el aprismo y el fujimorismo. Pero más allá de esto, es posible buscar en la corrupción de hoy sobre la transición política que dio inicio a esto en el siglo XXI. Esta transición política fue posible por las evidencias de gran corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, que no se trató exactamente de un descubrimiento, ya que los latrocinios del régimen eran denunciados desde hace años atrás por la prensa independiente y la oposición política. Más bien, lo que provocó la caída del régimen fue la difusión de las pruebas documentales grabadas por el propio Vladimiro Montesinos. Lo que nos lleva a preguntarnos si la corrupción que se vive en la actualidad es un síntoma de ese fracaso o es la descomposición política lo que permite explicar la persistencia de la corrupción. Pero en realidad la dimisión de la política y la inmoralidad en ella han sido los dos factores que lo han ocasionado. A consecuencia de la corrupción, además de producir desconfianza en los partidos y dirigentes políticos, también se ocasionó una gran pérdida de dinero, ya que existen millonarias deudas impagadas que se podría haber usado para cubrir el presupuesto de programas sociales, la construcción de 60 colegios emblemáticos al interior del país, edificar 5 hospitales, etc. Casi el total de la deuda acumulada de las reparaciones civiles de todos los condenados por corrupción, el 99.9% del monto corresponde a delitos cometidos durante los 2 gobiernos de Alberto Fujimori, que pertenecen a 200 funcionarios públicos o terceros responsables del gobierno de este, involucrados en delitos de peculado, abuso de autoridad, defraudación tributaria, homicidio calificado, entre otros. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? El señor Carlos Ramos Segura. ¿Cuántos años de edad tiene usted? 73 años. ¿Me podría brindar un breve relato acerca de la corrupción vivida en los años 90? Bueno, la corrupción no viene de los 90, viene de muchos años atrás, pero en el 90 pienso yo que fue lo peor, puesto que se descubrió abiertamente en la compra de diarios, en la compra de conciencias, en la compra de las televisoras. En ese tiempo, el señor Vladimiro Montesinos sobornaba al Escuri, se ve la forma en que les entrega el dinero, asimismo a los hermanos Cuchillat del Canal 4, que también le hace las mismas proposiciones. En consecuencia, no sacaban absolutamente nada de favorable al gobierno, todo era favorable y que el país estaba en las mil maravillas. El problema no era ese, el problema era la pobreza que estaba arrastrando nuestro país. Y
el terrorismo que todavía tenía unos remanentes. El ejército, por su parte, tenía un escuadrón especializado en la captura de los terroristas, donde perjudicaban a los estudiantes, mezclaban a los justos y pecadores. Y ahí en adelante también empezaron con el transporte de la cocaína en el avión presidencial de Alberto Fujimori. En consecuencia, nuestro país iba al segundo gobierno ya demasiado deteriorado. Buenas tardes, señora. ¿Me permitiría hacer unas cuantas preguntas, por favor? Claro que sí. ¿Me podría brindar su nombre, apellido y edad? María Elena Vela González, 51 años. Mucho gusto, señora María. La primera pregunta sería, ¿cómo ha sentido la corrupción en la época de los 80 y 90? Y la segunda pregunta sería, ¿usted cuál cree que fue la peor corrupción que le ha tocado vivir al Perú? ¿Si la corrupción de hoy en día o la corrupción de aquellas épocas? Bueno, entre el 80 y 85 yo todavía era menor de edad. 85 y 90 sí ya empecé yo a tomar conciencia y saber lo que estaba pasando con el país, ¿no? Pero fueron mis padres quienes tenían la claridad de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero lo que yo te puedo contar es que en esa época había una crisis económica, política, y sumado a eso había una crisis de terrorismo, ¿no? Teníamos que combatir chicos grandes en esa época, y también teníamos que hacer colas para comprar los productos de primera necesidad, porque todo había subido, ¿no? El dólar subía, el combustible, el gas, los productos de primera necesidad no solo subían, sino teníamos que hacer cola para poder conseguir esos productos y llevar a nuestra casa para poder dar a nuestra familia sus comidas diariamente, ¿no? Hoy en día yo ya soy madre, tengo hijos, y lo que yo estoy viviendo ahora es que se está viviendo esa misma época, quizás no con tanto terrorismo, pero sí tenemos una crisis política y económica que eso nos está conllevando de verdad al abismo. ¿Por qué? Porque las cosas están por las nubes, el dólar está que sube, el combustible sube, el gas sube, y el sueldo básico no alcanza ya para la canasta familiar, ¿no? Y no solo eso, porque hay otras cosas también, sumado a la época del COVID, que estamos viviendo una situación muy difícil, ¿no? Gracias a la corrupción. La corrupción se volvió un tema muy común en la sociedad por parte de la falta de integridad de las autoridades, ya que el Estado arrastraba a la sociedad a una pobreza mediante partidos políticos que eran para su beneficio, como delitos e encubrimiento por parte de los políticos. La inmoralidad en la corrupción era notable y como consecuencia generó grandes pérdidas de dinero exorbitantes, y gracias a eso generó problemas económicos en la sociedad. El papel que tuvo en la sociedad fue levantar la voz para exigir las garantías que tienen como un ciudadano de un país libre. Y también el objetivo era generar que el gobierno implementara un plan de anticorrupción para evitar grandes consecuencias en la sociedad y en el Estado. Por último, una alternativa de solución para la problemática de la corrupción en el Perú es que los gobiernos regionales elaboren e implementen un plan anticorrupción junto a la Secretaría de Integridad Pública, tomando en cuenta las recomendaciones de la CAM. Se propone esta solución puesto que tomamos en cuenta la encuesta de Proética en el 2018, en la cual el 30% de los peruanos consideraba a los gobiernos regionales como corruptos. La corrupción se da principalmente por la falta de políticas bien implementadas, integradas y sujetas a un seguimiento constante. Es por ello que en esta propuesta habrá una mayor participación entre el ámbito público, el privado y la sociedad. A la vez, los gobernadores regionales y locales deberán ser protagonistas y liderar los esfuerzos para combatir esta problemática, proveyendo de recursos económicos, de información y de logística. Si bien en el 2013 se implementaron comisiones regionales y locales en contra de la corrupción, es necesario que se multipliquen los esfuerzos.